fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da un gusto enorme poderle dar la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas personas en el mundo y en nuestro país preocupa particularmente. Y se trata de la migración, que se ha incrementado, se ha vuelto más violenta y que ahora implica también riesgos para la seguridad de nuestro país y que representa también riesgos para la seguridad de otros países. Sin embargo, hoy más que nunca hay migrantes en el mundo, gente que abandona sus lugares de origen porque la vida se ha puesto complicada, la vida se ha puesto difícil y la gente prefiere dejarlo todo e intentar algo mejor que resignarse a una vida de violencia o con amenazas de muerte. Hoy en este programa, como usted sabe, solemos contar con la presencia en el panel de varios especialistas que se irán incorporando a lo largo de nuestro programa. Por lo pronto, doy las gracias a Leticia Calderón. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política y es profesora e investigadora del Instituto Mora. Bienvenida y muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Mike. Un honor estar contigo. Una pregunta. ¿Es hoy más peligroso, por lo menos en México, es más peligrosa la migración, o sea, la inmigración y la emigración, porque además son recorridos largos? Así es. Fíjate que yo creo que es parte de lo que habría que discutir, porque yo creo que el peligro que ha implicado moverse, sobre todo en condiciones, digamos, de extrema violencia, como los que vemos en este presente, sí tienen paralelo en otros momentos, pero en realidad parte de lo que hace peligrosa la migración, por lo menos en el caso de México, tiene que ver con la violencia que el mismo país vive. Entonces, entre más peligrosas son las zonas que se transitan, pues es tan peligroso para nosotros como para las personas extranjeras que deciden hacerlo, y sin embargo, su situación clandestina los hace mucho más vulnerables, Maite, y sí creo que estamos viviendo un momento mucho más violento que otras ocasiones, digamos, las últimas 3 décadas que han sido de alta migración en nuestro país. Yo recuerdo, seguramente, doctora, tú eras muy joven, pero hubo un tiempo en que a los inmigrantes los atacaban las maras que se escondían de este lado de la frontera, en la frontera del lado mexicano, y que eran capaces de las peores atrocidades en contra de las personas que inmigraban. México, hace tiempo que no escucho hablar de las maras, pero la delincuencia organizada y la desorganizada también atenta contra la vida de los inmigrantes centroamericanos y de los migrantes mexicanos que siguen saliendo por montones buscando una vida mejor del otro lado de la frontera, como lo han hecho siempre. Sí, mira, creo que tú das en el clavo con un tema que obviamente en su momento el tema de las maras, que son estos jóvenes que fueron deportados de Estados Unidos de origen salvadoreño principalmente, y que claro, lo que fue ocurriendo esto es que a consecuencia en su momento de su propia migración con sus familias, pues se habían refugiado en Estados Unidos y crecido en Estados Unidos, y al regresar a un país que no veían como suyo, pues hubo ahí un descontrol muy fuerte que no pudo ser bien capitalizado por El Salvador y que claro, llevó a extrema violencia a estos grupos que efectivamente se han vuelto. En El Salvador es parte de lo que tiene en crisis ese país, estos grupos enormes de pandillas que al final de cuentas pues tienen contra la pared al propio Estado, y creo que ese es todo otro tema. En el caso de la migración, por supuesto que son de los grupos más temidos, están ahí las reseñas, las novelas, que también quienes nos escuchan lo pueden leer y vivenciar en ese sentido, y es tremendo. Y sin embargo, esto no quiere decir que estas prácticas de estas pandillas se hayan quitado, porque desafortunadamente, y decía yo que tú das en eso en el clavo, la delincuencia, y yo te diría que hablamos más que de crimen organizado, bueno, de crimen autorizado, porque siempre que tú hables de un tipo de crimen,
hay contubernio con las autoridades, porque solo eso ayuda a explicar que se mantenga de la manera como se pudo haber mantenido ya a lo largo de un tiempo. Entonces, ahí es donde pues lo que tenemos es un cóctel en el cual las personas, por su vulnerabilidad, por su necesidad de esconderse, vamos, que eso creo que es la diferencia con las caravanas, Maite, que es esta cosa de tratar de no ser vistos, y los pone en mayor peligro porque este tipo de grupos que pueden ser muy violentos, pero también a veces que buscan exterminar a las personas justamente para no dejar huellas. Esto lo vimos, recordará a todos los que nos escuchen, pues en el episodio que fue la punta, no vamos a decir que fue el único, sino que fue la punta que descubrió el caso de San Fernando en Tamaulipas, ¿sí? Entonces, son de estas situaciones extremas en las que efectivamente estos grupos u otros grupos que a veces se hacen pasar también, digamos, con bandas y que en realidad, insisto yo, hay una parte de este crimen, lo hemos visto en Coahuila, lo hemos visto en Tamaulipas, podríamos mencionar pues cada estado de este país, pero un contubernio muy delicado con las propias autoridades. Una pregunta. ¿Existe alguna especulación, por lo menos desde las ciencias sociales, sobre el porqué del descuido de los diversos gobiernos de México en la frontera sur de nuestro país? Como que siempre ha sido como una frontera porosa, como que se diluye, o es este no querer aceptar que esos territorios de allá abajo del Suchiate ya no son parte nuestra. Y mira, la verdad es que todas las fronteras son porosas, Maite. Fíjate que fue con Clinton en los años 90 que se inició este proyecto, nada de que republicanos y demócratas, no. Fue Clinton un presidente que, digamos, por lo menos desde nuestra visión, de repente resulta más amable que otros presidentes que creemos que republicanos son más fieros, pero fue con él quien se inicia esto que le llamamos el muro de la tortilla, o esta reja que se pone a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y que trata de ir dirigiendo el flujo, pero un flujo que es imposible de detener, entre otras cosas porque estamos hablando de un territorio, igual que en la frontera sur, inmenso, y donde hay partes pues que son muy complicadas de llegar, incluso para la propia gente. Entonces yo creo que esa es una característica de toda frontera, y que explica también el hecho de que se mantiene una movilidad y un intento de cruzar por esos territorios que se vuelven más peligrosos. Entre más controles migratorios, más peligroso aquellas zonas que se van dejando solas, porque es donde se concentra la posibilidad de cruzar, digamos, de evadir a la autoridad, pero al mismo tiempo donde el crimen o las personas que quieren abusar de las personas migrantes, pues se concentran de alguna manera. Entonces, creo yo que efectivamente en el sur del país, por las mismas razones del abandono económico y de la idea de dejar atrás el sur, fíjate que es lamentable porque son los estados más pobres de nuestro territorio, que ahora se tratan de jalar y de incorporar a la maquinaria que es la economía mexicana como un todo, pero efectivamente se dejaron por muchas décadas, y en parte eso de la frontera sur era pues esto, ¿no? Esto de no tener cierto seguimiento. Ahora, también hay que agregar, también hay una cuestión donde esto de las fronteras es algo antinatural, de hecho. Digo, es parte de nuestra naturaleza contemporánea como ciudadanos, las naciones, la estructura jurídica que hoy tenemos desde hace un par de siglos, pero no es algo natural. Las fronteras son algo que va contra la propia naturaleza humana, en el sentido de que lo que tú tienes en Chiapas con Guatemala es simplemente la extensión de una, no solamente geografía, sino de una cultura. Lo mismo ocurre en cualquier otra frontera, te lo diría del norte o en el lugar que me pongas del planeta. Entonces, sí creo que aquí lo que estamos llegando es al punto en que esto ya es evidente. Es sostenible tener este tipo de fronteras como se han tenido las últimas, vamos a decir, las últimas 50 años, porque tiene mucho que ver con posterior a la Segunda Guerra Mundial y después ya el fin propio del siglo XX. Ahora, existe esta realidad en todo el planeta, que los países del norte son más ricos que los países del sur, y siempre por eso se pone la vista al norte. Recuerdo un libro de Rafael Ramírez Heredia que se llamaba La Mara, precisamente, en el cual él hace este relato de lo que es la inmigración de Centroamérica y cómo hay un lugar en la frontera de nuestro país con Guatemala que se llama Tijuanita.
ya habían llegado al norte y esa Tijuanita tenía la misma sordidez de la Tijuana de hace décadas en nuestro país. Ay, qué interesante lo que mencionas. Y fíjate que ahí te voy a contradecir en una cosa, porque por ejemplo en el sur, en la parte de Brasil, los estados ricos están en el sur y los más desafortunados, desfavorecidos en el norte, el nordeste, ¿no? Justo de donde proviene, por ejemplo, Lula da Silva, son los estados pobres. Pero bueno, tiene que, en nuestro caso, sobre todo, tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos. Obviamente, incluso me tendría que ir hasta el porfiriato, si tú quieres, en el sentido de cómo se empujó la economía mexicana para llegar a ese norte, ¿no? que llamaba industrial, que justamente al que se quería sumar la élite mexicana en esta lógica más económica. Entonces, yo creo que esto tiene razones mucho más históricas, ancestrales, no del día de hoy, ni siquiera de los gobiernos de ahora, aunque obviamente se ha llevado, digamos, a un extremo, se llevó por mucho tiempo a un extremo. Hoy volvemos la vista más al sur, digo, es justamente el cambio que estamos viviendo. Y ahora que mencionas tú la novela de Las Maras, era justa la que yo pensaba. Pero fíjate que hay otra escena, la relato para quienes nos escuchan, muy interesante de esta película de Rulfo, el director de cine, hijo de Rulfo, que tiene que ver La Frontera Infinita, se llama, donde están estas personas migrantes que por fin llegan a México, están en un albergue descansando un poco para seguir su camino. Hay un mapa de México y entonces ven y dicen, bueno, ahí está, a ver, ¿dónde está? A ver, Chicago. Y claro, en el mapa tú lo puedes ver y dices, bueno, no falta tanto, ¿no? Y entonces empiezan a imaginarse que pues ya casi llegaron. Entonces, justo el problema de la geografía en la vida real es que, bueno, las distancias son enormes y sin embargo lo que nos debe de impresionar es lo que la gente recorre. Mira, lo que atestiguamos el año pasado y creo que para todos fue como muy, muy sorprendente es entender que las gentes que vienen de Haití, por ejemplo, que llegaron a nuestro país, no venían de Haití, venían de Brasil o de Chile, por toda una historia que seguramente se ha relatado por aquí, Maite, pero me parece fascinante porque te habla de toda una cuestión que va más allá de esta idea de querer que alguien se embarque en una travesía para llegar mañana, o, bueno, no esta cuestión de, bueno, mañana que ya llegue y me instale, no, es justamente tomar un camino y estar dispuesto a caminar por un tiempo largo, como ocurrió, por cierto, a finales del siglo pasado, diría yo, del siglo XIX e inicios del XX, cuando estas personas desde Europa tomaban camino para llegar a lo que era el sueño americano. Entonces también eran meses y meses a bordo de barcos que los llevarían hacia ese sueño y con todo, siempre había gente también deportada. Entonces, creo que estamos viendo, y eso es parte de lo que tal vez puede cambiar la manera de ver el tema migratorio, como algo que es propio de la época contemporánea, de la manera como lo vemos actualmente, en términos de digamos, parte del tipo de economía capitalista que tenemos en el planeta. Bueno, sobre todo en cierta parte del planeta, ¿no? Bien, se incorpora a nuestro panel de a fondo Jorge Andrade, él es investigador independiente de temas de migración. Jorge, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Está también en este panel Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, profesora investigadora del Instituto Mora, con quien ya empezamos esta charla. Estamos hablando precisamente el tema se llamaba o lleva por título ¿Es más peligrosa hoy la migración que antes? ¿Tú cómo lo concibes? Desafortunadamente vemos la repetición de patrones de violencia, no nada más en los países de origen, sino en el tránsito, en los países de llegada, y pues bueno, el riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran todas estas personas se mantiene. Esto se ha venido señalando, por lo menos desde 2009, 2010, la manera en que estas personas tratan de llegar a Estados Unidos. Claro, se ha incrementado por la cuestión del flujo, el número de las personas que se unen a los flujos, pero seguimos viendo que son la delincuencia organizada, las extorsiones de policía, la política migratoria de los países, los que siguen poniendo en riesgo a estas personas. No, desafortunadamente, no ha cambiado nada. Se sigue manteniendo desapariciones, muertes, extorsiones y privación de la libertad.
lo vemos en las noticias, día a día vemos cómo sacan a los migrantes de camiones que vienen con las cabinas totalmente cerradas, los tienen en las granjas, en la delincuencia organizada en la frontera o en otras partes del país. Entonces, es lamentable lo que seguimos viendo con estas personas. Les pregunto, ¿migrar es un derecho humano? Leticia. Migrar es un derecho humano, está consagrado en toda la normatividad que tiene que ver con los derechos humanos, y te diría que uno de los principales, y ese es parte del problema, porque emigrar, y lo platicábamos al inicio, emigrar es un derecho humano. Aquellos países donde no se puede salir justamente están restringiendo un derecho humano. El problema es que el derecho a inmigrar se mantiene como un derecho de esta cuestión de la soberanía de los países a permitir o no la integración de personas a su territorio. Entonces, estamos en un punto en el cual se enfrentan dos lógicas en las cuales efectivamente las personas nos podemos mover, pero no necesariamente nos permiten entrar. Y eso pues pone una barrera, que creo que ese es realmente el dilema que plantea no solo la normatividad jurídica, sino la realidad que estamos viendo. ¿Tu opinión en este sentido, Jorge Andrade? Yo lo he manejado como un derecho a no migrar, en el sentido de que las personas vemos a lo que se exponen saliendo de sus países de origen. Ya lo comentaba anteriormente. Desafortunadamente, los países de origen no tienen las condiciones para que su población decida quedarse ahí. Tienen que arriesgar su vida, poner en peligro la vida de sus hijos al salir en busca del sueño americano, de mejores condiciones de empleo, huir de la violencia no nada más doméstica, sino la violencia que se vive en las calles y en las colonias donde ellos residen. Y ahí es donde es el punto que sí, de acuerdo con lo que dice la doctora Leticia, del derecho a migrar, pero también hay un derecho a no migrar, y eso lo tienen también que tener muy en cuenta los países de origen. Tienen que generar las condiciones para que esta población pueda quedarse ahí, a envejecer, a ver a sus hijos crecer, a tener las condiciones de empleo, las condiciones de vivienda, las condiciones de seguridad, las condiciones de educación, las condiciones de salud en sus países de origen. También eso es un derecho del cual muchas veces con estos discursos nos hemos olvidado. El derecho a no migrar, y es un derecho que en muchos países no se respeta, y no se respeta porque no se respeta el derecho a la vida, porque no se respetan los derechos económicos y sociales y culturales de los pueblos, porque los gobiernos no respetan precisamente el derecho de las personas a su integridad, el derecho al respeto de su patrimonio. Entonces, sí, contra el derecho a emigrar está, o enfrente está, el derecho a no emigrar. Y este planteamiento que incorpora a la discusión Jorge me parece que es muy interesante, porque deja de culpar a los emigrantes o de culpar, digamos, de responsabilizar a los emigrantes de esto, para responsabilizar a los gobiernos de los países de los cuales se ven obligados a emigrar. Así es. Y en México a mí me llama la atención esto, porque ahora tenemos a alguien que se ostenta como campeón de la entrada de divisas, y esto me parece que habla muy mal de un gobierno. La dejo abierta para los dos, por favor. A mí me gustaría hablar al respecto, porque fíjate que, estamos en una cuestión como muy conceptual, pero también hay una parte donde la migración tiene una lógica interna en términos culturales, porque hay comunidades enteras que históricamente, y te estoy hablando de más de un siglo, han tenido esta lógica de migrar, de regresar. O sea, lo que es una trampa es no poder hacerlo de manera libre. Pero el hecho de poder mudar de casa es como poder mudarte a donde quieras, pues, ¿no? Como el derecho de mudarte de ciudad, de estado, y que sea tu propia voluntad. Creo que eso es parte del problema, porque fuera de ahí, el hecho de poder elegir un lugar o
Ocurre mucho, por ejemplo, en sectores en nuestra sociedad, en las sociedades en América Latina en general, de la clase media, media alta, que puede mandar a sus hijos o deciden estudiar fuera del país un tiempo, y eso no se ve como algo que sea negativo, cuando es parte de algún, digo, no con la misma violencia ni mucho menos, pero es parte de lo mismo, es parte de esta búsqueda de otros horizontes que también se consideran pues parte de este proceso. Y ahí yo te diría que esta idea de cambiar la manera de ver la migración no es tanto del presente sexenio, y creo que eso es interesante también darle un poquitito de historia, porque es con Fox, cuando hay un cambio en el año 2000, que entra ese gobierno, cuando hay un cambio del Banco Interamericano de Derechos Humanos, y sobre todo ahí en el enfoque económico, de tratar de aprovechar el tema de las remesas. Toda la construcción ideológica y la narrativa respecto a las remesas se cambia, y empieza todo un discurso de, en vez de hablar de los migrantes como traidores, como los que se fueron, el que se fue a la silla perdió su silla, se apocharon, se chicanaron, cambia, y empezamos a hablar entonces sí de cómo la agenda y el discurso gubernamental empieza a hablar de los héroes. Esto no es ocurrencia de López Obrador, por cierto, esto empieza a hablarlo Fox, y hay un cambio muy interesante los jardineros, también, ¿verdad? de aprovechar y de que inviertan y que sea productivo el dinero que mandan. Entonces, estamos con un hilito que se ha mantenido. Eso es lo interesante. Que no cambie, digamos, sería lo que habría que discutir. Pero creo que hay una continuidad, bueno, pues ahí, para ponerle en la mesa, Maite. Bien, se incorpora con nosotros Irineo Mojica Arzate, él es director de Pueblos Sin Fronteras. Irineo, qué gusto, estamos hablando sobre migración, te acompañan en el panel, nos acompañan en el panel Leticia Calderón, ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política y es profesora e investigadora del Instituto Mora. Está también Jorge Andrade, investigador independiente en temas de migración. Hablamos de que hoy es más peligroso migrar que en otros tiempos y estábamos hablando, yo había planteado si existía el derecho a migrar y Leticia hablaba de que existe el derecho a emigrar y Jorge Andrade decía que también existe el derecho a no emigrar. ¿Qué reflexión te provocan estos comentarios, si es que hay alguna, y si no, seguimos? Definitivamente, el derecho a no migrar, pues eso sería la utopía, ¿no? Que tú puedas no emigrar y más bien puedas elegir el migrar o no migrar. No existe eso en estos tiempos, o sea, como tenemos ahorita la migración, la gente está siendo forzada, ya sea por cuestiones económicas, por la cuestión, por ejemplo, como vemos en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso no existe, es una utopía eso de no migrar. Ahora, el derecho a migrar debería de ser el derecho a migrar, mas sin embargo tampoco existe ese derecho, puesto que, o sea, los gobiernos se han encargado, pues, o sea, de todo el mundo lucrar con esta situación de los migrantes. Si vemos, o sea, millones de dólares, ya sea de manera política, de estos nuevos gobiernos populistas, a veces de, pues, utilizar la migración, incluso como lo hizo Donald Trump, para poder incitar a la comunidad migrante y, pues, o sea, azuzar una clase en contra de la otra y si no, buscar por ejemplo, a los migrantes como chivos expiatorios y culparlos por lo que está pasando, ya sea en Estados Unidos o en México. Ahora, el convertirte en... Las personas que emigran son personas que se sienten vulnerables en sus países, ya sea por el acoso de la economía, el acoso de la violencia, el acoso de la falta de servicios. Y en el momento de emigrar, su condición de vulnerabilidad se acentúa y es aprovechada por diversos grupos y todos con un mismo fin, el de sacar provecho, concebir al ser humano como un botín en sí mismo. Nos habla de cómo está esta sociedad, de cuál es nuestro concepto de humanidad o de qué está pasando, en qué nos hemos convertido. El problema por favor, es, abierto. yo creo que la migración sí, como un arma
para, por ejemplo, convencer a los Estados Unidos de que, pues, o sea, si vemos, o sea, López Obrador especialmente ha utilizado la migración para Donald Trump. Lo único que tuvo para poderlo doblegar fue la migración y lo utiliza muy bien. Porque, o sea, lo que yo he visto en los 20 años, se incitó la migración al principio del sexenio de López Obrador y después, cuando ya tenía los números y tenía la presión, pudo negociar con Donald Trump. Y decimos que Donald Trump doblegó a López Obrador y lo forzó, pero realmente no. Fue López Obrador el que dobló a Donald Trump a lo que quería, prácticamente por sus intereses también electorales y económicos, de que realmente a Donald Trump lo único que le interesaba era, pues, verse bien. Y lo mismo ha hecho Joe Biden. Ahorita Joe Biden está muy preocupado por sus elecciones y sin embargo está entregando millones de dólares. Y de nuevo, cada vez que se trata de tener la migración, tienes que tener, primero que nada, para poder venderla, la tienes que tener en tu terreno. Y no he visto en todos los sexenios una manera más irresponsable de criminalizar la migración, de destituir incluso las agencias de derechos humanos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Intencionalmente ya no tiene la fuerza que tenía, porque ahora, por ejemplo, ya no visitan los lugares de como por ejemplo los centros de detención, ya no existe la misma denuncia, han disminuido a la quinta visitaduría y han omitido también un poco su responsabilidad. Lo mismo han hecho con las organizaciones de derechos humanos, las han ninguneado, las han empujado y las han desmantelado prácticamente, y lo mismo han perseguido a los defensores de derechos humanos para tratar de controlar la migración y es hacer de la migración un arma política y una forma de obtener, o sea, por ejemplo, este dinero que en millones que le ha llegado, pero también favores políticos, y también apostar a que pues ahora sí que su visión de mundo no incluya a los migrantes, pero sí incluya el dinero que cobra por los migrantes. Y cuando hablamos de, por ejemplo, ¿por qué digo que es un arma? Porque, por ejemplo, Nicaragua abrió sus fronteras para dejar entrar a Cuba, para dejar entrar a la gente de Cuba y de Venezuela, y de esa manera es porque están llegando muchísima gente que ha podido escapar por medio. Pero también hay una persecución tremenda en esos estados por la migración. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en Centroamérica, que también está siendo sacada de alguna manera, forzada a migrar por la violencia. Factor número uno en estos tiempos es la violencia, no es cuestiones económicas, más sus soluciones han sido las cuestiones económicas, que van a invertir en esto. Por Dios, es mentira, es falso. Tenemos décadas, tenemos de descuido, de no haber. Todo el mundo dice que va a arreglar y ahora, o sea, ni siquiera tienen un plan viable para este dinero o parámetros de lo que se va a utilizar. Supuestamente dieron 100 millones de dólares y a lo mejor duele traicionar principios y valores por la desgracia de todos los migrantes. Es la violencia lo que los está expulsando, y son los estados los que están cobrando y no van a solucionar nada. Este dinero está siendo utilizado para fundar los proyectos de López Obrador y su visión, y cambiar en un discurso homogénico de lo que es el sistema de izquierda, socialismo, nuevo mundo, que no incluye a la comunidad migrante y que termina el poder en el Estado. Bien. Y el Estado, esto es eso. Ok, voy a tener que hacer una pausa, pero les quiero hacer una pregunta. Sigue siendo, o sea, vemos que pasan décadas y décadas y décadas, y la mayoría de la gente quiere emigrar a los Estados Unidos. ¿Sigue existiendo el sueño americano? ¿Sigue siendo válido o se acerca más ya a una pesadilla? Se las dejo para que la piensen y regresamos. Seguimos en A Fondo. Vamos a hablar de la migración.
Bien, continuamos en A Fondo. Se incorpora Eunice Rendón. Ella es experta en migración y seguridad. Bienvenida, Eunice. Te comento, está con nosotros Leticia Calderón, está Irineo Mujica y está Jorge Andrade. Y poquito antes de irnos a corte, les preguntaba yo si sigue siendo válido el sueño americano o se asemeja más a una pesadilla, porque de cualquier manera la gente le tira ir para el norte. Empezamos contigo, si quieres, Eunice, para que te incorpores de plano a la mesa. Ok, pues muchas gracias, Maite, y pues un saludo a todos los compañeros aquí del panel. Y bueno, creo que esta palabra de sueño, sin duda, pues tiene un sentido porque están buscando llegar a Estados Unidos por una razón, aunque efectivamente a veces los motivos de salida no son un sueño. Hoy estaba justamente viendo algunos casos antes de entrar a esta sesión en Tijuana de cómo está llegando la gente cada vez más por la violencia homicida que hay en sus lugares de origen. Y eso no solamente en Centroamérica, también está pasando con muchos de nuestros connacionales, particularmente gente de Michoacán, de Guerrero, etcétera, está migrando en familia, intentando llegar a, más que un sueño, pues a salvar la vida, ¿no? A salvar así que el pellejo muchas veces. Entonces creo que es muy importante entender esta multicausalidad en los factores de empuje, que sin duda tiene todavía esta parte económica, social, de búsqueda de oportunidades, ahí está, pero que hoy además se agrava o se acompaña de estas razones por inseguridad, por riesgo a perder la vida, que motivan a la gente a migrar y que motivan a muchas de estas personas a migrar incluso con sus familias completas o peor aún con los niños solos, ¿no? ¿Cuántos menores no acompañados hemos visto? Ha sido parte importante de estos flujos migratorios de 2014 a la fecha en más o menor medida, pero bueno, ahí están de forma permanente la niñez migrante que hoy constituye cerca del 15% del fenómeno migratorio y creo que ahí también debe haber un foco muy especial, porque si de alguien abusan, particularmente el crimen organizado, es de la niñez migrante, ya que por su edad, por su perfil, se aprovechan de ellos para que puedan incluso traficar sustancias y personas, y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos y los van regresando, y hay estos niños que se conocen como menores o niños de circuito, entonces que van y vienen en forma permanente. Parte de estos menores son niños migrantes no acompañados y otros son niños o menores de edad de las zonas fronterizas que desafortunadamente se vuelven también el ingreso más importante del hogar, les pagan cerca de $300 la vuelta, en fin. Creo que aquí otro factor en donde el sueño ya no puede llamarse sueño. Bueno, creo que las motivaciones, quizá antes pesaba más el tema económico y ahora pesa más también el tema de inseguridad y de estas razones de salvar la vida, pero creo que es importante nada más entender el contexto, que hay muchos actores que hacen que eso definitivamente no sea un sueño. Primero, en el país de origen, lo que motiva a alguien a tomar sus cosas y a irse, o peor, ni a tomar sus cosas, simplemente irse, lo que encuentra en el tránsito, porque también pues hemos visto todo lo que sufren los migrantes en el tránsito, los abusos nuevamente, y los actores que han ido configurándose ahí, o sea, estas redes de criminales que sin duda parte del tráfico, pero que también se ha agravado, yo creo, al menos en la parte fronteriza del norte, pues cada vez más son grupos del crimen organizado más violentos, los que también se encargan del tráfico de personas, y eso sin duda también los afecta. Entonces también en ese tránsito hay una vulnerabilidad, y luego cuando llegan, pues todavía sigue habiendo una vulnerabilidad importante para estas personas. Yo no me puedo imaginar la desesperación que puede tener una madre para entregarle su hijo a un pollero o a su niña a un pollero. ¿Qué tan grave debe ser la situación en el lugar en el que está para ignorar los peligros a los que está arrojando a su niña o a su niño cuando se le entrega a alguien para que se lo lleve a Estados Unidos? Y esto nos habla de la desesperación. Hay algo que así se intitulamos este espacio del programa, y es estos inmigrantes y emigrantes, unos inmigrantes de otros países y los
migrantes mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos y que de repente se encuentran atrapados entre la Guardia Nacional y el crimen organizado. Creo que, y espero que ustedes me lo comenten, creo que es el peor o uno de los peores mundos posibles. Voy contigo, Jorge. Sí, es una situación lamentable y va relacionada con la antepenúltima pregunta que hacías acerca del botín. O sea, el migrante al fin y al cabo trae un signo de dólares tatuado en la frente, implica dinero. Dependiendo también la red en la que se encuentre, va a generar mucho más expectativas para que sea privado de la libertad, para que sea secuestrado, y es desafortunado, pero todo se hacen favores del migrante. O sea, el migrante sirve inclusive para generar recursos, para hablar de ellos. Las mismas organizaciones obtienen recursos para poder seguir hablando del pobrecito migrante. Entonces, y más el crimen organizado, o sea, desde el pollero que pagan en la salida y que los puede llevar hacia Estados Unidos o que los entrega a algún grupo delictivo en México y que se encargan de cobrar el rescate de ellos. Entonces, vemos que es lamentable y que es algo que se vienen cada vez enfrentando cada vez más a eso. ¿Por qué? El cierre de fronteras implica que los costos se elevan, implican que los que tengan más libertad para seguir operando de una manera en donde hay una derrama económica, tanto en las policías de todos los niveles como de ciertos sectores, pues es el crimen organizado. Entonces el migrante va repartiendo dinero en su trayectoria, se va haciendo cargo el grupo delincuencial, dependiendo la ruta que tomen, y pues bueno, todos haciéndose ricos, haciéndose con dinero del migrante. Los secuestros están a la orden del día, cruzar la frontera ahora, que hay un desplegado mayor seguridad a lo largo de ella, pues eso implica mayor riesgo y más costo en el viaje. Entonces, el migrante a lo que se ha expuesto desde siempre. Bien, Leticia, un comentario a este respecto. Pues mucho que decir, Maite. Yo creo que estamos hablando en muchísimos niveles. Irineo hablaba, ya personalizaba en presidentes y yo creo que es algo que tenemos que ver más sistemáticamente, ¿no? De una manera más amplia, porque realmente eso es como reducirlo a un momento, como si se hubiera dado una situación en especial. La ha habido, pero tiene que ver más con una cuestión más panorámica. Hablaba yo, no estaba el presente, pero incluso de que en los años 90 del siglo pasado se inicia esta nueva etapa del proceso que empieza a detener los flujos migratorios, y es justamente desde el lado estadounidense, y en esta lógica, bueno, también como los presidentes, y un dato que aquí hay que integrar, que en el caso mexicano el tema migratorio es, digamos, levanta cejas, llama la atención en coyunturas donde algo pasa, pero si no es como un tema muy invisibilizado, y entonces justamente no es que haya una sociedad que acompañe este tema de una manera pues más activa, porque estamos hablando también de un país que tiene más de 100 años de emigrar, un país donde es muy común y muy generalizado el tema de un miembro de la familia, algún miembro de la propia sociedad que es migrante, y sin embargo es como que un tema que no está en la lista de los temas que creemos que es parte de nuestra realidad. Tú hablabas también del sueño americano, ¿lo es o no lo es? Lo ha sido y lo sigue siendo para millones. Tan es así que hay hoy por hoy casi 50 millones de personas no nacidas en Estados Unidos, en ese país, otras tantas que desean ir, y hay dos razones que yo veo como fundamentales, además de las causas de extrema violencia o extrema precariedad, ojo, extrema precariedad que se llama sistema económico que tenemos y que abusa al extremo de esta situación económica, pero son la desigualdad salarial, que eso es también una decisión de los países. En México por décadas se detuvo el aumento del tema del salario mínimo, y eso ha tenido consecuencias en después de 30 años. Esa es una. Y la otra es el tema de la reunificación familiar, Maite, porque también un porcentaje importante de las personas que migran tienen cierta, digamos,
no le quito el dolor extremo, la angustia que puede significar, como tú lo parafraseabas, ¿no? Decidir migrar en situaciones de violencia, por ejemplo. Pero hay quienes deciden migrar, hablamos también de desplazamiento forzado interno en los propios países. Hay muchas cosas, pero migrar en términos internacionales también puede haber un factor donde las personas tienen alguna red que, no todos, pero hay un número importante que eventualmente les permitiría construir una ruta, y en ese sentido lo sabe muy bien el colega Múgica, que tiene que ver también con que un porcentaje muy elevado de las personas que transitan finalmente por un país como México logran cruzar. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos chupa mano de obra, requiere mano de obra. La economía estadounidense es hipócrita y lo que dice es que no deja pasar, pero deja pasar, porque al final de cuentas es un país que además tiene un boquete en términos de natalidad y al mismo tiempo una situación donde esa mano de obra masiva, abundante y sobre todo barata se canaliza por la vía de la migración. Entonces, no es una cosa del bueno, el malo, que si este presidente o el otro, no. Es una cosa mucho más sistemática. Claro, el que lo está viviendo día a día no va a explicar esto ni tiene por qué hacerlo, pero la realidad es que nosotros sí tenemos que contribuir con estos análisis para no quedarnos en que si empezó de una manera un presidente y después si Biden o Trump, bueno, están viendo por sus electorados, están viendo por su coyuntura y nosotros tenemos que verlo de una manera mucho más panorámica, Maite. De acuerdo. Irineo, por favor. Pues mira, no, o sea, ¿qué te puedo decir? Tengo 20 años como defensor de derechos humanos y tengo 20 años en la migración. Vivo en Estados Unidos y veo, o sea, he sido alguno de los promotores de la caravana y he visto mucha gente que migra. En lo que he visto la gran mayoría de las personas que vienen y que migran tienen una oportunidad de vida, tienen una oportunidad de hacer, pues, por ejemplo, de tener la familia en la escuela muchas veces. O sea, he escuchado tantas historias de las personas que vienen buscando este sueño americano y a lo mejor el romanticismo y el nombre no le va, pero la verdad es que su tranquilidad, el tener a la familia, el buscar un trabajo estable, no muchos aspiran o creen que pueden llegar a alguna riqueza si es que el sueño americano, pero sí le da, o sea, la oportunidad a cualquier persona, como a mi familia, por ejemplo, que emigramos de Michoacán, que vivíamos una extrema pobreza en ese entonces, no por la violencia, porque no había tanta, a tener, por ejemplo, que la mayoría de nosotros tenemos negocios. Aquí en este país todavía se puede generar un trabajo, un negocio donde tú puedas ser libre económicamente, a lo mejor no ser rico como Carlos Slim, pero sí a tener suficiente para poder generar que tu familia tenga una oportunidad de vida y pueda estudiar y pueda hacer lo que posiblemente cualquiera de las familias de clase media podrían tener en México o en Estados Unidos. Entonces sí hay oportunidades y los hijos tienen mucho más a aprovechar esas oportunidades y sí existe tal vez, si no el sueño americano, lo que nosotros o el nuevo sueño americano ha reconstruido y muchas veces es la vida. En cuanto, por ejemplo, sí tenemos que ver, por ejemplo, las acciones de López Obrador porque han hecho mucho daño y ha incrementado la migración más que ningún otro sexenio y tenemos que hacerlos responsables a todos los gobernantes que están porque son ellos los que han incrementado esta migración y no los hacemos responsables muchas veces por nuestras afiliaciones políticas. Yo voté por López Obrador, yo voté por Joe Biden y sin embargo no estoy de acuerdo en la forma que han abordado esto y el daño que han hecho. Y López Obrador conscientemente miente todos los días con un discurso muy bueno, pero con unos desastres. O sea, los secuestros, hoy nada más tengo a familias todavía secuestradas y todavía personas que están hablando de que acaban de salir y no saben cómo salir. Y tengo la evidencia. Y sin embargo no podemos, o sea, las corrupción que hay en el Instituto Nacional de Migración. Los gobiernos tienen una responsabilidad y no es nuevo, sí es cierto, la migración no es nuevo, pero la violencia y la forma en que se está utilizando en estos tiempos, todo el tiempo han tenido moneda de cambio, pero han sido cuidadosos. Y tengo 20 años y sé lo que han hecho y no han hecho los gobiernos. Y este gobierno, a pesar de que voté por él, es de lo peor. Bueno. Porque ha hecho un desastre, dice una cosa y realmente hace todo lo contrario. De acuerdo, pero me quisiera yo centrar en el comentario, en la pregunta.
y es si el hecho de que hoy los inmigrantes centroamericanos y los migrantes mexicanos que se desplazan hacia el norte se encuentran atrapados entre la Guardia Nacional y el narcotráfico, el crimen organizado. Y este no es el mejor de los escenarios. ¿Cómo justificamos esto? ¿Cómo dilucidamos este problema que se crea con la unión de estas dos organizaciones? Jorge, ¿tienes algún comentario a este respecto? Como lo señalaba, esta situación, desde que comenzaron a tener el control del territorio nacional, principalmente la frontera, y luego que se extendió hacia frontera sur, pues el crimen organizado hace uso de estas personas, desafortunadamente. La derrama económica que deja todas estas acciones es altísima, que puede bañar a todos los sectores de policía, tanto federal, estatal como municipal, los baña. Siguen pasando las camionetas, siguen pasando camiones transportando a estas personas, los que les llevan. Y entonces, insisto, es un negocio el tener a los migrantes. Podemos hablar de muchos derechos humanos, sí, el derecho a migrar, sí, pero también el hecho de siempre estar pensando en Estados Unidos, en estar diciendo Estados Unidos, pues la gente quiere llegar a Estados Unidos. Y aunque escape de la violencia, es más fácil vivir pobre tal vez en Estados Unidos que en otro país. Y eso lleva, como bien lo decía la doctora Calderón, a que quieren llegar a Estados Unidos, desde niños han crecido con esa idea del Disneylandia, del que se ha convertido Estados Unidos. Sus familiares les mandan fotografías del coche, de la casa bonita, pero pues no les dicen que esa casa es la que están limpiando, donde están cortando el jardín, que el auto es indispensable porque no hay un sistema de transporte público que tenemos tal vez en México y en otros países centroamericanos, y crean en eso a los jóvenes, a los niños, que su única salida y su única visión es llegar a Estados Unidos. Si a eso se suma la tasa de crecimiento, si a eso se suman las condiciones de vida de cada país, quieren llegar, se cierran las fronteras o cierran las fronteras, y pues quien sale ganando es la delincuencia organizada, que son los que tienen controladas las rutas de todo el país. Cuando dicen, es que hay nuevas rutas, pues a lo mejor me las tienen que enseñar, porque conozco el país de norte a sur y no veo ninguna nueva ruta, siguen las mismas rutas de siempre. Y esas rutas están tomadas, ya sea por el este, por el oeste, por el centro del país, toda la frontera tomada, y pues un secuestro de migrantes, lo que lo debe saber muy bien el video, ahorita cobran 13, 14 mil dólares para poder soltar a estas personas. Se ha denunciado infinitamente las organizaciones que trabajan, las casas de migrantes, los reportes que salen año con año, ahí están. No se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque el migrante sigue dejando dinero. Y además, lo comentaba Leticia, ¿no? Y lo comentaban ya en otras etapas. Existe en Estados Unidos requieren de la mano de obra mexicana, requieren de la mano de obra de los inmigrantes mexicanos o de otros países. ¿Por qué? Porque además, cuando la migración se mantiene ilegal, se pueden sacrificar o se pueden castigar los salarios, y esta es parte o base de lo que se necesita para hacer crecer los negocios. Cuando a ti te hablan de migración, Eunice, tú que has estado tan cerca de estos movimientos migratorios, yo creo que nunca a mí, por lo menos que yo soy bastante mayor que ustedes, nunca me había tocado ver inmigrantes en México pidiendo ayuda. Esto es común en Estados Unidos, esto es común en otros países. ¿Y por qué ahora nos choca tanto? ¿Cómo entendemos la migración?
No Creo escucho. que la migración, perdón. Creo que la migración es una realidad mundial, sí es una realidad, además de, como ya decía la doctora Leticia Irineo, de hace mucho tiempo. Lo que sí es que ciertas decisiones, principalmente el gobierno de Estados Unidos, sí han implicado una diferencia en algunas cuestiones en México. Por ejemplo, muchos de los que antes transitaban por nuestro país, pues ahora deciden quedarse, a partir de desde Trump, ¿no? Que hubo muchas amenazas hacia el tema migratorio, bueno, empezaron a aumentar cada vez más las solicitudes de refugio, por ejemplo, en nuestro país. Ahí sin meternos en todo el reto que tiene la Comisión Mexicana para el Refugio, que los presupuestos no van acorde con las solicitudes, en fin. Pero creo que eso sí cambió, sí vemos una diferencia en este número de solicitudes de lo que teníamos antes de Trump, digamos. Yo creo que ahí es uno de los puntos importantes de cambio. Si vemos los aumentos, son casi 6,000% de aumento en estas solicitudes de refugio, y repito, sin que el presupuesto haya precisamente cambiado. Y otra cosa importante, creo, es también el tema que ya se mencionaba aquí también, es los actores que se meten en el tema del tráfico de migrantes. Creo que ha resultado un negocio muy redituable para los criminales, porque si vemos también las cifras en México, hay pocas detenciones, digamos, relacionadas con el tema con el tema de tráfico de personas, ¿no? Es mucho más fácil que te detengan por tráfico de otras sustancias que por el tráfico de personas. Tiene una dificultad mayor este crimen por la forma en que tiene los migrantes, personas que denunciar, por los procesos justamente que hay después de estas denuncias, y eso complica la situación. Sin embargo, creo que esto hace que también los criminales se aprovechen. Ya decían aquí, según de donde vengas, ¿no? Te cobran entre 3,000 y 10,000 dólares, ¿no? Y eso, pues, en suma, y solamente revisamos que el año pasado hubo 1.7 millones de detenciones por parte de la patrulla fronteriza. Bueno, haciendo los cálculos, significa una cantidad de dinero importante en donde hay redes detrás. También es bien sabido que los traficantes, pues, también mienten a los migrantes y los impulsan a que salgan en diferentes, en caravanas o de diferentes formas, y creo que eso también hay que revisarlo. Y finalmente, me parece importante, en el caso de lo que hablabas de México, pues sí, el hecho, en los últimos años hemos tenido más caravanas, y eso, aunque en cantidad, si vemos el número agregado, no es realmente algo escandaloso, sí visiblemente lo es. Y entonces las personas que no están acostumbradas quizá a ver al otro, no ahí tan cercano, pues sí tiende a haber este tema de xenofobia, de racismo también aquí en México. De hecho, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando un programa que vamos a hacer de empleo temporal en Suchate con los migrantes que están esperando diferentes situaciones ahí. Y bueno, una de las razones y de lo que más nos contaban ahí las personas que están en este tema es que justo hay mucho racismo ya también de los habitantes, pues, o sea, en torno a estas concentraciones que a veces se ven de los migrantes. Entonces, parte del programa va también para trabajar en esta percepción de los migrantes. Y ahí yo nada más quisiera subrayar con el tema de que, pues sí, obviamente mucha gente va con el sueño americano, desde chiquitos le mandan la foto, su pariente con la camioneta, sí hay algo aspiracional, pero también, y yo te puedo contar un caso de hace 2 días, hay gente que se ve obligada a migrar aunque no quiera, o sea, que realmente no ve otra opción por diferentes situaciones y contextos que creo que aquí ya se han hablado demasiado, y creo que es un fenómeno complejo, y así es como lo debemos de ver. Y creo en donde es muy importante subrayar que las políticas y acciones tienen que ser integrales. O sea, no podemos creer que va a bastar una política de control migratorio únicamente. Tenemos que tener una visión integral, porque la gente sigue migrando. En lo que vamos a las causas y realmente hacemos políticas que sirvan en estas causas, etcétera, pues la gente va a seguir saliendo de sus hogares, porque lo que ha pasado es más bien que han aumentado los factores de empuje. Y bueno, creo que en ese sentido es importante tener la visión integral. Este programa, por ejemplo, que estamos trabajando en el sur, también estamos involucrando al Instituto Nacional de Migración y otras instituciones locales
para que cada quien aporte quizá en algo más integral y que no se quede en la contención simplemente. Sí, es necesario hacer muchos cambios. Voy a hacer una pausa y regreso. Les pediría un comentario final, que puede ser una reflexión que compartan con las personas que nos ven y nos escuchan para poder entender en su mayor magnitud este drama humano que viven las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen. Regresamos, estamos en A Fondo.